La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. ¿Qué tal, Natalia Freire? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy buenas, Sergio, muy bien. La Deporteca del Verano con Natalia Freire y con Sergio Torres. Y con Benedicto Bian, que está hoy ahí a los mandos en este último tramo del programa del verano. Natalia, va a ser muy difícil superar el pedazo de sección que nos marcamos ayer, ¿eh? Yo no tengo intención de superarla. Vamos a ver si somos capaces de igualarla. Porque Venga. Ayer hablamos del 10 Sí. eterno, que es Diego Armando Maradona. Y hoy vamos a hablar de la mujer 10. Ayer lo dejamos caer. Porque hoy es jueves, hay Sí, que es recordar jueves, sí. que cada jueves hablamos de mujeres en esta Sí. sección. Mujeres que han hecho historia y que han inspirado pues música, cine o libros, ¿no? En este caso vamos a hablar, todos los jueves es cuando se emite Femenino Singular, y por eso los jueves teníamos que hablar de una mujer, y como esta semana yo la tenía planteada con Maradona, digo, pues Maradona, una mujer, no nos viene bien, digo, pero ¿habrá alguna mujer que sea la mujer 10? Pues sí, Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Marca leyenda, por sí, cierto, que lo he sí. visto antes por ahí. Así es, una de las primeras, además, en recibir el Marca Leyenda, porque yo recuerdo cuando hace 20 años llegué por la redacción de Marca y lo primero que me llamó la atención es que había muy pocas mujeres en esa pared. Año tras año han ido aumentando, también ha sido una demanda, ¿no? Que yo cada vez que veía la pared y veía que se le iba a dar el Marca Leyenda a alguien y decía, ¿hay una mujer para cuándo? Ahora hay dos de gimnasia artística, una Simone Biles, que se le dio el Marca Leyenda, pues creo que fue hace 2 años, pero Nadia Comaneci era de las primeras que estaban ahí junto con Navratilova y Arantxa Sánchez Vicario, si no recuerdo mal. Son de pioneras, las tres en muchas cosas. De las primeras mujeres en recibir el Marca Leyenda, y además con Nadia Comaneci, bueno, tuve la suerte de poder hablar unas palabritas en rumano, porque tengo una amiga rumana que se llama Marinela, desde aquí le mando un saludo, que me dijo, si quieres hablar con ella le puedes decir esto y esto. Bueno, y le saludé, le dije 3 o 4 frases en rumano, porque tampoco me dio para aprender más. ¿Y ella lo entendió, y por ella, lo menos? No, enseguida me prestó atención. Como le hablé en rumano, enseguida me miró y le dije, no, soy madrileña, lo que pasa que tengo una amiga rumana que me ha enseñado estas palabras para decírtelo. Ya no las recuerdo. Pero tuve la suerte de hablar con ella en los Juegos Inclusivos que se celebraron en octubre en Madrid. Son unos juegos que organiza Sanitas y se celebraron en el Centro de Alto Rendimiento. Y ahí fue Nadia Comaneci una de las invitadas, una de las estrellas invitadas de lujo, para acompañar a todos aquellos atletas que con y sin discapacidad que participaron en las diferentes pruebas que se realizaron. Para mí me pareció espectacular, porque muchas veces decimos que por qué no se celebran los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos al mismo tiempo, y digamos que a nivel de infraestructura y logística es muy complejo, es muy complicado que se hagan, pero unos Juegos inclusivos sí que se pueden hacer. De hecho ya se demostró en 2021 después de los Juegos de Tokio y en 2024 después de los de París que se puede hacer. Son pruebas en las que se combinan atletas y deportistas de todos los deportes con y sin discapacidad y compiten en igualdad de condiciones. Es decir, por ejemplo, en un relevo puede haber un relevo en el que haya 2 atletas con un relevo de atletismo, 2 atletas con discapacidad y otros 2 otros 2 atletas convencionales, porque discapacidad yo creo que tenemos todos, sí, de una manera o de otra. Algunos es más evidente y otros menos, pero sin duda es eso. Bueno, y hablando de Nadia Comaneci, he traído música. Esto es lo que se conoce como el tema de Nadia, Nadia's Theme. A ver. Esta melodía se llama Cotton's Dream, Sueños de Algodón, y está compuesta por Barry DeVos y Sonny Boutkin Jr. Es el tema principal de una película que era cine como muy teatral, que se titulaba Bless and Children en 1971, pero se asocia con la gimnasta Nadia Comaneci porque se utilizó en un documental que se emitió en la televisión rumana en 1976 llamado Nadia From Romania with Love, desde Rumanía con amor. Y por eso desde entonces esta música se asocia a la gimnasta Nadia Comaneci. Si hablamos de la gimnasia artística, ya lo hemos dicho antes, aparecen los nombres de Simone Biles, pero sobre todo el de Nadia Comaneci, porque ella fue una pionera, ¿no? Y además es que se la consideró la mejor gimnasta de todos los tiempos.
y eso que su carrera, digamos que no fue tampoco tan larga como nos hubiese gustado, porque la carrera de las gimnastas suele ser bastante corta. Bien es cierto que ella nació en el año 1961, un 12 de noviembre, en Onesti, en Rumanía. Siendo muy pequeñita ya la descubrió su entrenador Bela Caroli. Cuando tenía solo 6 años, él se dio cuenta enseguida, esto nos pasó también ayer cuando hablábamos de Maradona, ¿no?, que estaba delante de un portento, de un prodigio de la gimnasia. No se equivocó, porque en 1970 empezó a conseguir sus primeras victorias en categorías juveniles, y en 1974 ya era campeona juvenil mundial. Es muy rápido, ¿eh? Sí, fíjate, solamente con 13 añitos. En categoría absoluta, en su primera actuación en competición internacional fue durante los campeonatos de Europa que se celebraron en Noruega en el 75, y ya superó a la pentacampeona de Europa, que era una rusa que se llamaba Ludmila Turisheva, y mostró sus credenciales para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Unos meses antes de esos Juegos, triunfó en Nueva York tras realizar un doble mortal de espaldas en la salida de su ejercicio de asimétricas, porque era la primera mujer en hacerlo en una competición. Algo que ninguna otra chica lo había conseguido entonces, y estamos hablando de 1976, es decir, es que tenía 15 años. Y en esa época, que con todo lo que ha avanzado el deporte, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, ahora no voy a decir que sea fácil, pero es más común verlo que antes. Sí. Porque que era imposible. No se ha avanzado solamente a nivel deportivo, se ha avanzado a nivel de cuidados de nutrición, fisioterapia, médicos, etcétera. En Montreal, en 1976, fue donde ella se consagró. Obtuvo 5 medallas, 3 de oro en paralelas, en barra y en la clasificación general, una de plata y otra de bronce. Pero es que además consiguió algo que no había hecho nadie hasta ese momento, igual que ese doble mortal de espaldas que estamos hablando que hizo en Nueva York, porque fue la primera gimnasta en obtener un 10 perfecto, de perfect 10. De hecho, ahora te hablaré de cómo eso ha ido avanzando, ¿no? El 10 perfecto, que esa era la máxima puntuación según los baremos de la época. Era algo tan difícil que incluso en las pizarras electrónicas no había 10. Las notas no marcaban 10. No es que petara, es que... Como el capítulo de Los Simpsons cuando Homer revienta todos los bolos que sale el huevito de arriba, ¿no? Pues me imagino que igual. Pues es que no había manera de poner un 10, porque no había un dígito que pusiera un 1 y un 0, sino que había un 0 y un 9 con 75, 9 con 80, 9 con 25, 9 con lo que... Eso era lo máximo, o sea, 9 con 99 era lo máximo que se podía poner, con lo cual en las pizarras electrónicas, en vez de aparecer un 10, aparecía un 0, 1, 0, 0. Que en realidad era lo que hay, de hecho, una foto muy icónica de Nadia Comaneci con ese marcador detrás, ¿no? Que en la pizarra se marca un 1, pero en realidad todo el mundo sabía que era en Montreal en 1976. Y seguro es que antes de entrar al estudio para hacer esta sección te lo he dicho, que ayer, mientras hacíamos la sección de Maradona, yo estaba viendo en las pantallas precisamente esa exhibición. ¡Qué casualidad! En paralelas. Yo ayer todavía no sabía que íbamos a hacer hoy Nadia Comaneci. Yo, para que lo sepan los oyentes, me enteré el mismo día, así, joder, pues también te sorprendo. Eso es, puedo flipar con lo que cuentas, que es increíble. No, pero justo, mira, ayer estabas viendo a Nadia Comaneci, justo te estoy hablando yo hoy de ella, y ese 10 que consiguió fue el primero, precisamente en las paralelas. Ese fue el primer 10 que consiguió, pero esa misma noche consiguió otro. O sea, esa imagen en la que se ve ese 1-0-0, que todo el mundo sabía que era un 10, porque claro, evidentemente no había sacado un 1 después del ejercicio que hizo. También lo consiguió en la barra de equilibrios, y otra vez, que era una de sus especialidades, y otra vez hubo que poner el 1-0-0. Claro, ya todo el mundo, bueno, toda la prensa al día siguiente la consagraba como leyenda de la gimnasia deportiva. Deportiva se llamaba entonces, ahora se llama gimnasia artística, pero entonces se llamaba así, y se convirtió en uno de los deportes olímpicos con mayores audiencias televisivas, y a día de hoy lo sigue siendo, ¿eh? O sea, que lo que marcó Nadia Comaneci en 1976 ha perdurado en el tiempo, porque es cierto que la gimnasia se convirtió en uno de los deportes olímpicos más vistos en general. Luego, cuando hay mundiales europeos y tal, no se ve tanto, pero cuando aparecen los Juegos Olímpicos, tanto la rítmica como la artística, en este caso, es uno de los deportes más vistos a nivel audiencias. Y por eso yo siempre hago tanto hincapié en es tan flipante, yo creo, Natalia, que nos tiene a todos pegados siempre al televisor, porque es algo que muy poca gente puede hacer. O sea, que se me entienda bien, darle una pata a un balón o intentar meter el balón en una canasta o
o jugar al tenis, al final un poco que casi todo lo podemos hacer, ¿no? Pero este tipo de ejercicios, los que revientas el marcador y no te pueden poner un 10 porque no lo hay casi, porque no se suele dar, pues esto llama mucho la atención, claro. Ahora el sistema de puntuación ha cambiado. Ahora ha cambiado, Ha claro. cambiado y ahora ya no es tan fácil, digamos, llegar a marcar algo tan icónico, ¿no? Como es conseguir un 10, porque ahora hay muchas centésimas, además se puntúan muchas cosas, hay ejercicios que son obligatorios que tienes que hacer durante el ejercicio dependiendo del aparato, pero sí que es verdad que en aquel momento en Montreal ella consiguió darle la vuelta, o sea, es que hizo no sé cuántos 10 hizo, pero consiguió esas medallas que estamos hablando, que bueno, la convirtieron también en la campeona olímpica de gimnasia más joven de la historia, porque es que tenía 15 años y sin duda había nacido una estrella. Sin embargo, cuando tienes 15 años, eres una estrella del deporte y eres una estrella también en un país como Rumanía en aquella época, con un gobierno comunista, el que estaba al mando Ceausescu, en una época en la que había guerra fría entre la Europa del Este y Rusia y Estados Unidos, los países del otro lado del telón de acero, que era el caso de Rumanía, pues ella digamos que no la dejaron vivir tranquila de alguna manera. Ahora te hablaré de ello, pero sí que su popularidad, claro, es que cuando era tan popular en todo el mundo, pues no podían evitar que se la reclamara fuera de Rumanía, y ella pues hacía exhibiciones, iba moviéndose por los países de Europa. Todo el mundo, claro, querían ver a la rumana que había conseguido esos 10 y esas medallas en los Juegos de Montreal. Incluso estuvo en España en una exhibición. En aquella época, ya con la muerte de Franco y tal, empezaba España a abrir las puertas a la democracia y bueno, pues Nadia Comaneci vino a España y la nombraron fallera mayor en las fiestas de 1977, que a mí es algo que me ha hecho mucha gracia. Cuando vi la fotografía de Nadia vestida de fallera, dije, pues me encanta. Esto hay que contarlo, porque no siempre vamos a ver a una estrella del deporte, a un icono olímpico vestida de fallera. Y más este año que tanto nos estamos acordando de Valencia, ¿verdad? Sí, que por cierto, dijo Adrián Benedicto el otro día, yo no había caído, para que veas, cómo nos come la actualidad y todo, y con mucha razón lo dijo, que antes de ayer, 9 meses han pasado desde el día 29. Eso es, desde que azotó esa dana al pueblo valenciano, que desde aquí aprovecho, les mando un abrazo, les mando un ánimo enorme y que espero que en cuanto antes vuelvan a la normalidad, pero de verdad. Sí, porque queda mucho por hacer todavía y eso. queda mucha ayuda todavía por llevar. Sí. Bueno, en aquella época, fíjate, hizo tantas exhibiciones en España, que estuvo también en el Palacio de los Deportes de Madrid en una competición de exhibición entre el equipo rumano y el español, y 12.000 personas abarrotaron las gradas, e incluso hubo alumnos del INEF que aprovecharon la llegada de Nadia Comaneci, todo ese maquinaria mediática que seguía a la gimnasta rumana para mostrar pancartas de facultad de educación física, ya una educación física para el pueblo. En fin, eran tiempos convulsos en España. Pues mira, indirectamente a lo mejor, quién sabe, ayudó Nadia Comaneci. Seguro que sí. A que tuviéramos aquí una educación directamente especializada en el deporte, ¿no? Cosa que agradecemos un montón. También es verdad que hay que aprovechar este tipo de eventos para reivindicarse, claro. Sí, reivindicar cosas para el pueblo, ¿no? Por cierto, en el caso, la educación física. Natalia, creo que no tuvo que ser muy fácil para ella mantenerse al margen de cosas políticas, me refiero. No, para nada, te lo voy a contar ahora mismo, porque pasaron... Si se dio el caso, quiero decir, sí, no sé sí. si ella, porque no lo conozco de primera mano, no sé si ella quiso o no significarse políticamente, entiendo que no, pues pero mira, no tuvo que ser fácil. No, fue muy difícil, porque además, claro, estamos hablando de que tenía 15 años recién cumplidos en los Juegos de Montreal en 1976. Después llegaron los de 1980, que se celebraron en Moscú. En aquellos 19. Juegos Olímpicos hubo un boicot de la parte, digamos, del otro lado del telón de acero, de la parte democrática del planeta,
porque en Moscú, claro, se estaban celebrando los Juegos Olímpicos y hubo muchos países que no quisieron participar o muchos atletas muchos deportistas que no quisieron acudir. Ella consiguió dos medallas de oro en suelo y en barra de equilibrio, pero ella ya estaba cambiando. En el 80 ya tenía más años, claro, ya estaba a punto había pasado la época de la pubertad y de la adolescencia, y se hablaba de que se había engordado mucho, de que si ya no era la misma y tal, y aún así consiguió 2 medallas de oro en suelo y en barra de equilibrios. Y en una gira que hubo en Estados Unidos, Bela Caroli, que era su entrenador, su descubridor, su mentor, la persona que había dirigido su futuro y su presente durante toda su vida como deportista, pidió asilo político junto con su esposa y otro miembro del equipo rumano de gimnasia y se lo concedieron, con lo cual Nadia, que no conocía los planes de su entrenador, se quedó sola, tuvo que volver sola a Rumanía. Allí se quedaron su entrenador, su mujer y uno de los miembros del equipo técnico. Y claro, pues fíjate, estuvieron vigilando, tuvieron coches en la puerta de su casa, vigilándole los teléfonos, porque lo que decía el régimen de Ceausescu es que ella, que había sido tan importante, algo habría tenido que ver en la deserción, que era como le llamaban, de su entrenador y de la esposa y el otro miembro del cuerpo técnico. Y la verdad es que por esto sufrió muchísimo, durante años estuvo bajo vigilancia y lo cierto es que al final fue la propia Nadia Comaneci la que acabó también pidiendo asilo político y renunciando a estar en Rumanía, aunque ella siempre ha defendido sus orígenes en Rumanía, pero lo cierto es que bueno, también algo tuvo que ver que en una de las giras de Estados Unidos, pues conoció a Bart Conner, que era gimnasta, al que ya había conocido anteriormente en una gira estadounidense en el 76, antes de los Juegos, y se casó con él. Entonces, bueno, pues al final se fue a Estados Unidos y allí iniciaron varios proyectos, Bart Conner y ella, una academia de talentos, una revista especializada en gimnasia y una productora a la que llamaron Perfect Ten Productions, claro, como no podía ser de otra manera, que se dedica a las retransmisiones televisivas deportivas. Y luego otra cosa que hizo Nadia Comaneci ya estando en Estados Unidos, que fue... Donde se exilió, ¿verdad? Sí, bueno, exiliarse en realidad, como se casó con Bart Conner, no le hizo falta pedir asilo político, porque ella ya se casó con un americano y ya está. Pero sí que acabó marchándose de Rumanía, que no es que pidiera el asilo, sino que ella se acabó marchando de Rumanía, pero siempre ha mantenido los lazos con sus orígenes. Y bueno, ella siempre ha aprovechado para apoyar causas solidarias y causas que le parecen buenas. Por eso estuvo en los Juegos Inclusivos del pasado mes de octubre aquí en España, y por eso también vino hace poco y le dieron el marca leyenda, porque sin duda ella, más allá de esta parte deportiva que tiene mucho que ver con la épica y con conseguir algo que nadie había hecho nunca antes, también tiene un corazón enorme y siempre está atenta para ayudar a todo el que lo necesita. Hay un libro que se titula Cartas a una joven gimnasta, en el que cuenta su historia, y también recientemente se ha publicado una novela que está escrita por Lola Lafón, que se titula La pequeña comunista que no sonreía nunca, y está inspirada en la vida de Nadia Comaneci. O sea, lo de Cartas a una joven gimnasta sí que lo escribió Nadia, pero la novela de Lola Lafón, pero es muy interesante. Y luego hay una joya cinematográfica rodada en 1984 para la televisión que se titula Nadia. Está por ahí por YouTube. Yo es que, claro, he trasteado mucho y he visto un montón de cosas, que algunas están en rumano, otras en inglés, pero desde luego hay un montón de cosas sobre Nadia Comaneci. Lo más interesante de esta coproducción, que fue una coproducción entre la desaparecida Yugoslavia y Estados Unidos, que se titula Nadia, está basada en la historia real de la gimnasta desde su niñez hasta el Mundial de Fort Worth en Estados Unidos en el 79. Podemos ver excelentes escenas gimnásticas, porque la actriz que encarnaba a Nadia era la americana Marcia Frederick, que fue la primera gimnasta estadounidense en convertirse en campeona del mundo en paralelas en 1978, y por tanto fue rival de la propia Nadia Comaneci en la vida real. Sí, es brutal. Y luego hizo de Nadia Comaneci. Y luego hizo de Nadia en el papel, o sea, en la película Nadia. Ostras, es bueno, algo impresionante. Qué bueno. Y nada, y con esto terminamos. Y, bueno, yo con una reivindicación. Y es que Nadia Comaneci consiguió captar la atención de todo el planeta, sobre todo porque había conseguido
cosas que no había hecho nadie, entre otras, conseguir poner el número 10 en un marcador de gimnasia artística por primera vez en la historia, pero sobre todo porque acaparó la atención del planeta en un deporte que sigue siendo minoritario, un deporte que sigue siendo... Es un deporte de cada 4 años. Eso es estos deportes Sí. que aparecen de forma residual en las noticias solamente cuando alguien hace algo extraordinario, cuando aparece una gimnasta que hace a lo mejor algunos riesgos, algunos movimientos interesantes dentro de un ejercicio o porque hay alguna historia dramática que hay que contar y a mí me parece una pena porque es un deporte muy bonito. Es un deporte muy bonito de hacer, que genera muchos valores como todos, evidentemente, pero la gimnasia artística lo que tiene es que lleva al cuerpo humano hasta unos límites que no se llevan con otros deportes, a nivel flexibilidad, fuerza, concentración, sí, y habilidad. Y creo que es uno de los deportes que mejor representa el espíritu olímpico. Y pues posiblemente por eso cada 4 años es uno de los más seguidos y de los más mediáticos y a los que también el Comité Olímpico Internacional y todas las productoras que siguen los Juegos Olímpicos le prestan más atención y procuran ponerlos en prime time. Que Simone Biles, la irrupción de Simone Biles a nivel mediático y toda su historia, que tendríamos que hablar también de Simone Biles en algún momento, toda su historia haya llegado también a la sociedad, ha contribuido, pero sin duda Nadia Comaneci fue la primera, ¿no?, en poner gimnasia artística. Yo te puedo decir que después de aquellos Juegos de Montreal todos nos pusimos a hacer gimnasia artística, o sea, en mi colegio era impresionante la cantidad de niñas que estábamos haciendo gimnasia artística, las que nos inscribimos en el gimnasio Moscardó, que era el más especializado de la época, y luego creo que también he conocido a otras mujeres a través de Femenino Singular que han continuado haciendo la gimnasia artística hasta ya siendo abuelas. Entonces es un deporte que se te mete dentro y sin duda creo que tenemos que reivindicarlo. Que no sea un deporte de solo 4 años. Exactamente, un deporte muy difícil y con mucho sacrificio además. Así engloba es. mucho. Natalia Freire, gracias. Un placer. Y mañana más y mejor, ¿eh? Sí, mañana más. Mañana es viernes, así que Sí. mañana tenemos minutos musicales en la Deporteca. Me encanta. Viernes y el cuerpo lo sabe. Y nosotros mañana vamos a estar aquí, misma hora y en la misma sintonía, para actualizaros, entreteneros e informaros, como hacemos siempre en esta casa, en esta radio, en Radio Marca, la radio del deporte.